Y continuando con la serie de videos, aquí quiero presentarles cómo trabajar el caso de movimiento libre amortiguado. ¿Qué quiere decir libre amortiguado? Pues quiere decir que hay una masa que se mueve en un medio que le ofrece una resistencia, y esa resistencia la vamos a trabajar cuando es proporcional a la velocidad de la masa. En ocasiones reales es posible que sea proporcional a la velocidad al cuadrado, que entonces ese tipo de ecuación es un poquito o bastante más complicada que la que vamos a discutir aquí. Asumimos entonces, según eso, que la resistencia al sistema es alguna constante por la velocidad. Eso es lo que quiere decir que es proporcional a la velocidad, una constante por la velocidad. Escribo el número negativo o el símbolo negativo porque la resistencia va a ser todo el tiempo en contra del desplazamiento de la masa. Por lo tanto, dejo que la A sea un número positivo y pongo el negativo afuera para asegurarme que cumplo con lo que quiero establecer. Ahora, ¿qué teníamos antes? En la situación no amortiguada, teníamos que la masa por la aceleración era igual a mg, que era el peso, la Ks y la Kx, ¿verdad? Ahora tendríamos que añadirle a la fuerza total del sistema la resistencia. Así que se convierte en mg menos Ks menos Kx, y ahora le añadimos el menos a x'. Igual que en el caso anterior, el mg menos Ks se cancela porque son igual a 0, se refería al punto de equilibrio o la posición de equilibrio. Por lo tanto, nuestra ecuación ahora se comporta para el modelo de movimiento libre amortiguado. Paso el menos kx para la izquierda y el menos ax' para la izquierda, y todos pasan positivos. Así que, ¿qué ecuación modela el movimiento libre amortiguado? Es esta: mx' más ax' más kx. Y en este caso, otra vez, las tres constantes m, a y k son positivas. Así que la pregunta es cómo resolver esta ecuación, que es la que me toca resolver en esta ocasión. Igual que el caso anterior, para poder resolverla y poder definir un vocabulario coherente con los resultados, pues vamos a hacer algunas sustituciones parecidas. Dividimos todo entre m, y al dividir entre m nos queda que x' más a sobre m más k sobre mx igual a 0. Y hacemos algunas sustituciones. Estas sustituciones, a la hora de resolver un problema, en este caso no la vamos a utilizar las sustituciones, pero para efecto de vocabulario vale la pena poder utilizarlas. Número 1, igualmente defino omega cuadrado como k sobre m. Y ahora el a sobre m lo defino como negativo 2 lambda. Y esto pues veremos más adelante por qué o para qué. Una vez hechas esas dos sustituciones, la ecuación se convierte en x', ahora tengo menos 2 lambda x', ahora tengo omega cuadrado x igual a 0. Y como les mencionaba, esta forma de escribirla solamente es útil para poder definir vocabulario de las diferentes situaciones que nos vamos a enfrentar. No lo vamos a hacer en realidad para resolver el problema como tal. Ok. De igual manera, para poder resolver una ecuación homogénea, usamos la ecuación auxiliar, que volvemos a utilizar la letra R, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, porque la m ya está comprometida con masa. R cuadrado menos 2 lambda R más omega cuadrado es igual a 0. Para resolver esa ecuación usábamos la fórmula cuadrática, porque no sé quiénes son los números que están ahí disponibles. Para usar la fórmula cuadrática vamos a obtener la siguiente expresión. R va a ser igual al opuesto de B, que en este caso sería positivo 2 lambda, más o menos B cuadrado menos 4
por A por C. Estos son los números A, 1, B, negativo 2 lambda, C, omega cuadrado. En este caso, simplificamos, tengo 4 lambda cuadrado menos 4 omega cuadrado, puedo sacar el 4 factor común, y si saco el 4 factor común, lo puedo sacar fuera de la raíz como 2, y si puedo sacar el 2 fuera, pues entonces el 2 y el 2 lo puedo sacar como factor común. Así que saco el 2 factor común y me quedaría el lambda más o menos lambda cuadrado menos omega cuadrado, todo sobre 2. Ahora podría cancelar el 2 y el 2 y solamente me quedaría que R va a tener la forma de lambda más o menos lambda cuadrado menos omega cuadrado. Ahora, resolver ese problema, como habíamos hecho anteriormente, tiene 3 posibilidades, que en aquella ocasión lo llamamos caso 1, caso 2 y caso 3. ¿Verdad? Cuando tenemos dos soluciones reales diferentes, cuando tenemos una sola solución de multiplicidad 2 real, o cuando tenemos soluciones imaginarias, que esos son los caso 1, caso 2 y caso 3. Y los vemos por separado y vemos el vocabulario asociado. ¿Verdad? ¿Cuál sería el caso 1? El caso 1 es cuando tengo dos soluciones reales. Cuando tengo dos soluciones reales, pues podemos llamar las soluciones R1 y R2. Para que eso ocurra, tendría que lo que está dentro de la raíz cuadrada, que en la fórmula cuadrática se conoce como el discriminante, que el discriminante sea positivo o mayor que 0. Cuando eso ocurre, le damos nombre. El nombre se llama el caso sobreamortiguado. ¿Por qué ese nombre, o cómo yo defino ese nombre, o cómo yo me dejo llevar para saber qué es eso? Fíjense que el número lambda era el que estaba asociado a la amortiguación. El número omega era el que estaba asociado a la fuerza del resorte de alguna manera. ¿Verdad? Aquí dice entonces que el lambda al cuadrado va a ser más grande que el omega al cuadrado para que dé positivo. Así que podríamos interpretar de alguna manera que el que tiene que ver con la amortiguación es más grande que el que tiene que ver con la constante del resorte. Por lo tanto, hay más amortiguación, entre comillas, ¿verdad?, que fuerza del resorte, entre comillas. Y por eso llamamos el caso sobreamortiguado. Ahora, si el caso es sobreamortiguado, por el hecho de que las soluciones sean reales y diferentes, ya tendríamos la solución. ¿Cuál va a ser la solución? La solución es que x de t va a ser C1 e a la R1t más C2 e a la R2t. Por lo tanto, si yo puedo identificar que mi caso es un caso sobreamortiguado, y eso como único lo voy a saber es cuando resuelva la ecuación cuadrática, la fórmula cuadrática, o ya sea por factorización o en la forma que sea, una vez la resuelva, pues puedo identificar qué caso es. Así que en el caso sobreamortiguado, este es el tipo de solución que vamos a tener. En el caso 2 era cuando tenía una sola solución, y esa sola solución la puedo llamar R1, y era cuando lo que estaba dentro de la raíz cuadrada daba 0. Y si lo que está en la raíz cuadrada da 0, es como pensar, no es idéntico, pero es como pensar que la amortiguación y la constante del resorte como que de alguna manera son equivalentes o son iguales la aportación que hacen. De tal manera que se puede llamar este caso el caso críticamente amortiguado. Y el críticamente amortiguado pues va a ser para diferenciar entre el caso 1 y el caso 3, que no hemos discutido todavía. Así que caso críticamente amortiguado quiere decir que tengo una sola solución que se repite dos veces, ¿verdad? Caso 2. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución? Como lo que tengo es una sola solución, R1, pues va a ser C1 e a la R1 por t más C2 t por e a la R1t, ¿verdad? Como lo habíamos hecho en el caso anterior, en los problemas anteriores. Ahora,
El caso número 3. El caso número 3 sería cuando tengo dos soluciones y esas soluciones son números complejos. En aquella ocasión resolvíamos nuestro problema y terminábamos con que la m, que ahora es r, donde la r era igual a algún alfa más o menos beta i. Si es caso 3, si las soluciones son complejas, las soluciones se pueden expresar de esta manera. ¿Y cuándo ocurre el caso 3? Ocurre cuando el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz cuadrada, es negativo 1. Y si el discriminante es negativo, perdón, no negativo 1, sino negativo, es cuando lambda cuadrado es más pequeño que omega cuadrado. Y por eso el resultado daría negativo. Así que lo puedo interpretar entre comillas como que la resistencia es más pequeña que la fuerza del resorte. De alguna manera lo puedo tratar de interpretar así. Y si eso es así, que tiene menos resistencia que la fuerza del resorte, pues entonces este caso lo denominamos como el caso subamortiguado, que la amortiguación no es tanta, está por debajo. Así que subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Ahora, en este caso, ¿cómo será la solución? La solución sería, como las del caso 3, e a la alfa t por C1 coseno de beta t más C2 seno de beta t. Así que aquí tendríamos las tres soluciones, pero otra vez, no nos vamos a memorizar en este caso cuál es el valor de lambda, cuál es el valor de omega, simplemente resolvemos la ecuación que nos toque, ya sea por factorización, ya sea por fórmula cuadrática, y una vez la resolvamos, pues identificamos cuál de los tres casos es y escribimos la solución como le corresponde. Hasta aquí por la presentación de hoy.